con Kia. ¿Usted ha visto los Kia? Espectaculares. Espectaculares. ¿Qué diseños? Los eléctricos, No, los no, híbridos, espectaculares. Tecnología de punta. Espectaculares. Mire, Steven, correos y ya vamos con las historias mundialistas porque hay una preocupación de Steven con el tema goleador de Colombia. Yo no sé la preocupación. Tenemos goleador de Portugal, goleador de Rusia. No, en selección. Hablemos de selección. Bueno, pero son Eso no jugadores da de títulos. selección. Pero bueno, Jaime Rojas. Escarpeta es un desastre. La falta de Olivera nos puede costar la final, pero la serie está abierta y Santa Fe ha hecho buenos partidos en Barranquilla. Esperamos el milagro. Ya está hablando de milagro don Jaime Rojas, que es hincha. Alejandro Hurtado. Esta es una buena pregunta para ponerlos a pensar. En la convocatoria actual de selección, ¿cuál es la selección que más jugadores repite y cuál es la que más jugadores nuevos convoca? Bueno, no es ponernos a pensar, es ponernos a estudiar, porque eso no se puede sacar así por memoria. Toca analizar convocatoria por convocatoria. José Torres, con respecto a los arbitrajes tan malos a nivel mundial, ¿no sería bueno que también les hicieran conferencia de prensa? Es muy descarado el tema cada fecha del fútbol, que todo se quede en solo críticas. Esa sería una buena posibilidad, sobre todo pedagógica, didáctica, pero la FIFA y las federaciones van a proteger los árbitros en ese sentido y lo impide. Eduardo Prieto. No, pues si aquí que no publican los audios que porque de pronto les pasa algo a los árbitros, como si eso no se viera. En estos días, ¿quién fue el que dijo? Ancelotti fue el que dijo, no me acuerdo quién dijo una frase que me encantó, César, que el fútbol es la única, que el periodismo deportivo es la única faceta del periodismo que se puede comprobar a diario y todo el tiempo. Eso. Porque las cosas están ahí. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Quién? Que fue muy sabio. Uy, me encantó la frase porque tiene toda la razón. Todos los días estamos expuestos a la comprobación, claro, a y la el verdad fútbol está o a la ahí. mentira. El fútbol está y ahí. el fútbol siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces hay opiniones, comentarios subjetivos y análisis que tienen puntos de vista particulares donde no coincidimos. Lo que pasa es que usted Pero no me el puede fútbol decir, está por ahí. ejemplo, que un equipo está jugando bien cuando va en el puesto 15 o 16. Por ejemplo, aquí viene el tema. Eduardo Prieto, ¿qué opinan de la no convocatoria de Joao Pedro a Brasil? Revisen los números frente a Neymar, Martinelli y Hendrick. Es que ahí es donde está el problema, Eduardo. Si fuera por números, pues uno miraría las tablas de goleadores, la tabla de la Premier League, como es el caso de Joao Pedro, y establece uno que tiene 15 goles y es un jugador muy importante. De los 15, los dos últimos han sido en los últimos 15 partidos. Al comienzo hizo mucho gol. Pero yo le pregunto a Eduardo, ¿de qué va el Chelsea? ¿De qué quedó? ¿De qué va en Inglaterra? De décimo. Sí. De décimo. Ahora, Martinelli, porque un periodista hoy preguntó, y esta mañana lo comentaba en el Morning Goal, Steven. Pero eso ¿qué tiene que ver? No, son detalles. A ver, nosotros convocábamos, por ejemplo, a John Arias estando en el último equipo de la Premier. Sin jugar bien. Sí, por eso. Sin jugar bien y sin recibir la pelota en periodos de 10, 12, 13 minutos. Y era figura hay jugadores, para Colombia. Estaba hablando con un colega argentino esta semana en AS Mundial y me decía, nosotros nunca habíamos convocado, ni se nos pasaba por la cabeza, convocar jugadores de la MLS. Y no solamente está hablando de Messi, pues está hablando, por supuesto, de los jugadores que sí, se fueron a jugar con él. Ellos no pensaban en eso. No. Y mire este tema que es simpático. Los jugadores de Brasil que juegan en ligas menores. Douglas Santos del Zenit, Roger Ibáñez del Al-Ahly, Fabiño del Al-Ittihad, Luis Enrique del Zenit y Ederson del Fenerbahce. El arquero que no le gusta a don Diego Rueda, por ejemplo. A mí me encanta Ederson, porque si hay un arquero que sabe jugar con la pelota es él. Era bueno. Es como que usted diga, es que Ospina era bueno. Ospina es titular de Nacional. Pero Ospina era mejor de lo que es hoy, seguro que sí. Y puede que Ederson también, pero siguen siendo buenos los dos. Siguen siendo arqueros competitivos. Le lanzo el tema del promedio. Una última. Pero el tema de Joao Pedro. Joao Pedro venía siendo convocado siempre. Siempre. Era jugador titular incluso de la selección de Brasil. Mire algunas opiniones respecto al tema. Escribe Ronaldinho. Honestamente, cuando vi que Joao Pedro no estaba incluido, me sorprendí. El fútbol hoy en día se ha vuelto más táctico, muy físico, pero Brasil nunca puede perder su creatividad y la libertad. Joao Pedro te da algo diferente. Él puede jugar por la derecha, por la izquierda, como centro delantero, de media punta. Ahora, un jugador como Ronaldinho, Steven, opina de acuerdo a lo que era como futbolista. No, pero Ronaldinho sí no lo vas a encontrar en ningún jugador de Brasil hoy. Por eso, pero era un poco lo que dice de él como futbolista, que a él le gusta el jugador
que encante, que gusta, que haga piruetas, que haga cabriolas. Y ese es un poco Joao Pinto. Para Ancelotti consideró que no era el indicado. Por ejemplo, un periodista le preguntó ayer, ¿por qué convocas un jugador que lleva 15 partidos apenas jugando en una liga y no uno que lleva 15 goles en el fútbol de Inglaterra? Y le explicó Ancelotti, le dijo, mire, esto no es una regla como la medicina. Usted en la medicina donde un médico, el médico le recomienda un medicamento y ese medicamento le va a solucionar los problemas. Aquí Pero no se solucionan es curioso, así. César, que hayan llevado a un italiano a dirigir la selección de Brasil cuando son la noche y el día. Muy el curioso. Fútbol de Argentina, perdón, el fútbol de Italia versus el fútbol de Brasil. Pero ahora, no el fútbol de Ancelotti. Ancelotti no es el más defensivo, pero sí es un técnico que tampoco es un técnico que sus equipos pues jueguen a arrollar y a hacer cosas extraordinarias en cuanto al ofensivo. Es un técnico táctico. No, pero es un técnico que tiene todas las facetas. Estamos lejos de... Es un técnico que puede atacar, que se defiende bien, que maneja bien el grupo. Algunos lo subestiman, dice que parece un abuelito dándole palmaditas en la espalda a los jugadores. Hombre, no sean irrespetuosos. Ancelotti es el tercer técnico, el sexto técnico más ganador en la historia del fútbol. Es el más Algo tiene ganador que tener. Es el Además, más ganador de Champions, ¿no? Ha ganado en las 5 grandes ligas del mundo y el más ganador de Champions, por favor. No desacreditemos un técnico así. Es un pero usted tiene grandioso razón, técnico, Steven. pero sí es raro curioso, que llegue a Brasil. O sea, a ver, mucho más compatible, por ejemplo, un Guardiola que un Ancelotti con Brasil, diría uno, por su filosofía de juego y De demás. acuerdo. Un Luis Enrique también. A Una propósito, clase Steven, de esa clase de Ancelotti técnicos. ya es oficial que Ancelotti le dijo al Manchester City que no sigue. Ancelotti no Guardiola. Perdón, Guardiola, que se retire en el verano, faltándole un año de contrato. Ya les vamos a hablar de los candidatos. Dice la BBC que hace 2 días, cuando se filtró la noticia, estaba furioso. Claro. Llamó a sus jugadores por videollamada y les dijo, miren, se filtró, nada que hacer, yo voy hasta este día, hasta el último partido, y que ellos les cayó súper mal la noticia. Y ya Maresca tiene contrato, un precontrato con el Manchester City. Me parece que es una opción interesante. Maresca pupilo de Maresca Guardiola. es pupilo de Guardiola, igual que Xabi Alonso, igual que muchísimos. Sí, pero Hoy vi igual un que el técnico cuadro. del Arsenal, Mikel Arteta también es de esa camada. Hay muchísimo. Incluso Luis Enrique lo ubican pero Luis Enrique como se hizo técnico. más su carrera solito. Sí, pero hizo parte de esa teoría Pues guardioliana. barcelonista, más bien. Barcelonista que tuvo como precursor primero a Cruyff, Es que Luis Enrique, que es como la cabeza de toda esa generación. Luis Enrique comió tierra. Luis Enrique Lo sacaron de la selección de España. No, y en la Roma le fue muy mal. Sí, sí. Y en el Celta de Vigo, pues ahí más o menos, sexto, séptimo. Cierto. No era. Pero el Barcelona fue su gran plataforma para terminar siendo técnico de élite. No me ha dejado darle lo de los promedios. El último correo. Alonso Cárdenas. Alcahueta César. Esa entrada del defensor del Comenzó Tolima bien. da cárcel. No, yo creo que no da cárcel, pero bueno, yo creo que fue una imprudencia, pero todas las opiniones caben. Don Steven, su Bueno, teoría. mi teoría no, los números. Ah, bueno, perfecto. Que los números no mienten. Yo también tengo números. Mire, el promedio de los goleadores, no de la selección, de los goleadores en partidos oficiales. Colombia está más cerca de las últimas selecciones del Mundial que de las primeras. Las 3 peores selecciones de promedio de gol de sus atacantes son Curazao, Nueva Zelanda y Jordania. 0.18, 0.22 y 0.30 respectivamente. Pero ese es el promedio de qué, de las elecciones en dónde. De las selecciones, César, de los delanteros en las selecciones. ¿Cuáles son las primeras? Francia, Argentina e Inglaterra. 0.62, 0.58 y 0.55. Colombia, los delanteros la tienen en el 0.39 como la canción. La tienen 0.39. Colombia está más cerca de las últimas que de las primeras. Porque si usted compara, por ejemplo, de las últimas, Jordania, que tiene el 0.30, estamos a 0.09 de ella. Mientras que de Inglaterra, que es la última de las primeras, tiene el 0.55. Estamos lejitos de eso porque estamos con el 0.39. Entonces, César, sí hay una razón para preocuparse porque no es como dice Ancelotti, la selección que va a ganar el Mundial es la que menos goles le hagan. No, también usted tiene que hacer goles. Y nuestros delanteros tienen un promedio de gol muy bajito o llegan con ese promedio de gol muy bajito al Mundial. Yo le recuerdo 2 cosas y voy a los números. La selección de España en el 2010 ganó su primer partido perdió su primer partido por 2 goles
ganó un segundo partido, creo que fue a El Salvador, si la memoria no me falla, ganó 2-0 y a partir de ahí todos los partidos los ganó 1-0. David Villa, que Es era decir, uno de los delanteros, los ganó quizás con el un más golcito. importante. Pero David Villa, Con un que era golcito, David 5 Villa, partidos, David con un golcito, Villa, que era el más incluyendo la final. importante de los delanteros de España, hizo 5 goles en ese mundial. Bueno, sigo con 5 goles en ese mundial. Sigo con mis estadísticas, porque así 5 como usted goles en presenta ese mundial. las suyas, permítame presentar Pero las no mías. al lugar el ejemplo de España. Colombia, vamos a centrarnos en el tema de Colombia. Colombia nunca ha tenido una selección goleadora, nunca, ni siquiera la del 5-0, que fue la más goleadora en toda la historia de los registros estadísticos. Le doy el siguiente promedio. La selección de Néstor Lorenzo, la selección Colombia en 44 partidos, tiene 83 goles a favor, 36 en contra. Su promedio es de 1.9. La de Carlos Queiroz, 1.2. La de Peckerman, 1.8. La de Reinaldo Rueda, 1. La de Leonel Álvarez, 1.33. La de Eduardo Lara, 1.18. Y voy en orden cronológico hacia atrás. La de Pinto, 1.22. La de Rueda en su primera etapa, 1.37. Todos muy por debajo del 1.9 de la actual presencia. La del Chiqui García, 1.15. La de Pacho Maturana, en general 1.40, pero voy a discriminarla. La del 91, la de Estados Unidos 94, 2.16, que es la de promedio más alto y la que ha tenido más Pero usted gol. está hablando la del promedio Tino, general. Del promedio general. Donde, por ejemplo, Pero lo que le otros quiero jugadores, decir, Steven, volantes, lo que le quiero decir- extremos aportan. Por Pero eso, los delanteros, es que los goles no los hacen solo los delanteros. Pero mire, los hacen pero todos venga, los jugadores. Le voy a decir una cosita. O es que Pero usted, venga, le digo usted una en ese cosita. promedio no hubiera metido a James, porque James no es delantero y fue goleador Pero de un venga, mundial. le digo una cosita. De las últimas selecciones campeonas del mundo, salvo la selección de Italia, todas tuvieron más de 0.50 entre sus goleadores de promedio. Pero ese es un dato, Nosotros, no, pero es que algo pasa y algo coincide desde que estos números usted se los encuentre en más de una selección campeona del mundo. Por ejemplo, con Peckerman, los delanteros, 0.51. Estábamos entre las 5 selecciones con mejor promedio goleador de los delanteros. Y la gestión del gol era extraordinaria. Teníamos al goleador del Milán, teníamos al goleador del Sevilla, teníamos al goleador del Porto, y que hacía 8 goles o llevaba 8 goles en Champions. Mejor dicho, teníamos gol por todo lado. Hoy Colombia carece de gol, aunque estos señores van y hagan goles por fuera. Yo no estoy de acuerdo. El señor Suárez, goleador en Portugal. El señor Córdoba, goleador en Rusia. El señor Luis Díaz, uno de los grandes goleadores, si no es por Kane, sería el goleador del Bayern Múnich. Pero es que Kane hizo un promedio goleador estratosférico. No, pero tenemos 3 goleadores. César, estoy hablando de goleadores. Tenemos 3 goleadores. Estoy hablando de delanteros centros. No de Luis Díaz, no de extremos. Ahora, bueno, mencioné 2 centros, Córdoba y Suárez. Ahora, el único en la selección que tiene, porque mire, Borré tiene el 0.33 de promedio de gol. 0.38 tiene John Córdoba. Y más del 0.50, el único que tiene más del 0.50 es Luis Javier Suárez. Claro, porque hizo un montón de goles también en el partido contra Venezuela. 5. Ahora. No, 4. 4 y son los que lleva con Colombia. Ahora, insisto, con Peckerman teníamos el 0.51. Mi reflexión, César Augusto, no sé si la comparta o diga que todo está maravillosamente bien, es que si se queda Lorenzo, independientemente de cómo se llama el técnico de Colombia, es que nosotros más que un seleccionador que llame jugadores y que los traiga, necesitamos un gestor deportivo y que empiece también a preocuparse. ¿Qué quiere decir un gestor deportivo? Ya le explico. Que empiece a sembrar estrategias, modelos, si se quiere, pedagogía, si se quiere, para que los clubes de Colombia y las selecciones menores empiecen también a trabajar el tema de los delanteros. Ay, Dios mío, uno ve, por ejemplo, Dios mío, voy a llorar. Déjeme terminar. Uno ve, por ejemplo, jugadores como Papula, el gran Papula. Ay, Dios mío. Entonces, uno ve que ese chico tiene unos talentos, tiene unas virtudes, pero no están bien proyectadas, pero no están bien trabajadas. Necesitamos técnicos, no solamente que como Lorenzo, llámelos del riñoncito, no, que trabaje también los jugadores desde las bases. Mire, ahí es donde necesitamos un gestor deportivo. El señor Steven Arce,
que es el campeón mundial del resultadismo, que dice es que hay que ganar, hay que ser campeones, hay que meterla, hay que ganar, está hablando de gestor deportivo, está hablando de un proceso en la selección. Perdemos 3 partidos y ya el señor Arce es el primero que quiere sacar al técnico. Por favor, no se contradiga de esa manera total. Yo no me estoy contradiciendo. En la selección, gestor deportivo, en la selección hay que tener un técnico que desde el primer partido gane, porque si no aquí lo degollamos, lo descuartizamos, lo acabamos y lo mandamos al cementerio. Ya seguimos. Ay, no me dejó responderle.